Hola, buenas noches, buen inicio de semana. Hoy es lunes 20 de octubre. Gracias por estar con nosotros a través de Luna TV, Canal 25. Iniciamos con los titulares en Noticias al Punto. Muchísimas gracias, Esmeraldi. De inmediato con nuestros titulares. Danilo Medina dice a este gobierno le gusta inaugurar por partes. Finjus advierte Código Procesal Penal es inconstitucional y podría llegar al Tribunal Constitucional. PLD exige al PRM romper vínculos con la narcopolítica y explicar financiamiento del narcotráfico. Y legisladores reaccionan ante propuesta de diputada que pidió aumentar el salario a 500,000 pesos. Gracias, Maggi. De inmediato las informaciones en Noticias al Punto. Danilo Medina dice que a este gobierno le gusta inaugurar por parte. Danilo Medina reiteró las críticas al gobierno de Luis Abinader, al que cuestionó por inaugurar obras por partes, lo que a su entender provocará su salida del poder en las próximas elecciones. El ex jefe de Estado mencionó las obras que levantó en los dos periodos en los que él gobernó, 2012-2020, indicando que muchas las hizo sin anunciarlo, mientras que otros solo anuncian, pero no terminan. Nosotros ganamos las elecciones en el 96, con 14,000 millones. Invertimos en el 20 con 2 millones. La cantidad de hombres y mujeres que hay en una organización no determina que se gane. Son sus hechos. Y los hechos del PLD nos están posicionando para ganar las próximas elecciones. Nosotros estamos compitiendo por el primer lugar. No estoy mintiendo. Estamos compitiendo por el primer lugar. Y por la trayectoria que llevamos, yo sé que en pocos meses vamos a estar en primer lugar. Tenemos una obra inmensa que vender a la población. Y la gente lo sabe. Cuando hacen una encuesta, cuando nosotros decimos que con el PLD se vivía mejor, y encuestan, siempre sobre encima del 65% la gente dice que sí, que se vivía mejor con el Partido de la Liberación Dominicana. Pero que se trate que salgamos a las calles a conquistar a los simpatizantes del PLD para que vuelvan a votar por nosotros. Y lo vamos a hacer. Estamos cambiando la estructura organizativa del partido por una nueva línea organizativa y electoral. Finjus advierte que el Código Procesal Penal sería inconstitucional y podría ir al Tribunal Constitucional. Si los legisladores terminan aprobando la modificación del Código Procesal Penal tal y como está redactada, esa normativa tendría aspectos inconstitucionales y por tanto podría llegar al Tribunal Constitucional. Así lo advirtió el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, quien pidió a los congresistas rectificar los puntos inconstitucionales para evitar que le pase lo mismo que le pasó al nuevo Código Penal, que ya está impugnado en el Constitucional. No, fíjense, lo que se aprobó en la Comisión de Justicia no fue lo que el Senado aprobó en primera lectura. Y esa situación se revela, ¿verdad? Cuando inclusive el proyecto, habiendo sido aprobado en primera lectura, volvió a la Comisión de Justicia. Eso es número uno. Número dos, lo que se aprobó en primera lectura choca con ya sentencias del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el tema de la analogía como método de interpretación, que solamente en países como los nuestros, cuando se utiliza para favorecer al imputado, porque las partes no son similares en un proceso. Es verdad que existen las garantías procesales, que también lo que se aprobó en primera lectura choca con las garantías procesales. Tú no puedes tratar a un imputado igual que a una víctima, porque a fin de cuentas el que tiene en juego su libertad es el imputado. Eso ya el Tribunal Constitucional se pronunció. Pero más aún, el tema de la extensión de los plazos. Ahí se establecieron criterios que pudiesen prácticamente declarar indefinido un proceso en cuanto al tiempo. Entonces, esas son las cosas que nosotros estamos advirtiendo. Y sobre eso, ya el TC se pronunció. Otra cosa, nosotros veníamos advirtiendo desde hace meses, y ustedes lo saben,
que este código debió de haberse consensuado con otros sectores, la academia. Es verdad que fueron consultados los actores del sistema, pero un proceso de esta naturaleza no solamente con los actores del sistema, también existen abogados, expertos. Sabemos que se contrataron algunos, pero a nosotros nos hubiese gustado que esto fuera a ser más amplio, porque cuando ese código se aprobó, duramos 5 años debatiendo esto a nivel nacional. Es decir, se refiere que se corre el riesgo de que una vez más el Tribunal Constitucional Si se aprueba como se aprobó en primera lectura, claro que sí, eso es evidente. Y yo creo que expertos constitucionalistas ya se han pronunciado en esa dirección. Uno lo que está es diciendo o tratando de que se repita con el Código Procesal Penal lo que pasó con el Código Penal. Que si bien es cierto, hay un recurso de inconstitucionalidad con una infinidad de artículos, con lo que tú pudieses estar o no de acuerdo en su totalidad, pero la verdad es que más de 20 artículos del Código Penal son inconstitucionales. O sea que vamos a evitarle al Congreso que lo que se apruebe aquí termine en el Tribunal Constitucional. Y el PLD le está exigiendo al PRM romper vínculos con la narcopolítica y explicar financiamiento del narcotráfico. El Partido de la Liberación Dominicana exigió este lunes al Revolucionario Moderno romper vínculos con la narcopolítica y explicar el financiamiento del narcotráfico. De acuerdo con el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, el 30 de septiembre, un jurado federal en Miami acusó a Fabio Jorge Puras, el vecino, es asesor honorífico del Poder Ejecutivo, y a Gaspar Polanco el Grande, es director de Servicios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional, por conspiración internacional por traficar cocaína. El PLD exige al PRM romper vínculos con la narcopolítica y explicar el financiamiento del narcotráfico. El 30 de septiembre de este año, un gran jurado federal en Miami acusó a Fabio Jorge Puras, alias El Vecino, ex asesor honorífico de la Presidencia de la República, y a Gaspar Polanco Virella, alias El Grande, ex director de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional, por conspiración internacional para traficar cocaína. El 16 de octubre, o sea, hace unos días, el señor Polanco se entregó voluntariamente a las autoridades en Miami. Estos dos casos se suman a un conjunto de procesos y condenas dentro y fuera del país que involucran a funcionarios y exfuncionarios del gobierno y congresistas del PRM. Conviene recordar, para que no se olviden, los siguientes casos. Extradiciones a los Estados Unidos. Yamil Abreu Navarro, exdirector municipal de Las Lagunas, en Padre Las Casas, quien en el 2020 fue extraditado a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico que se le presentaron en el Distrito Este de Nueva York. Este ex miembro del Comité Central del PRM, a favor de quien el director de la campaña presidencial de ese partido en el 2020 solicitó de forma pública a todos sus amigos del Distrito Municipal Las Lagunas, en Padre Las Casas, que apoyaran la candidatura de Yamil Abreu Navarro. Pero además, con las informaciones de esa época, daban cuenta de que hasta su detención el señor Yamil Abreu era el director de campaña del PRM para la zona sur central. Legisladores reaccionan ante la propuesta de una diputada de subir salario a 500,000 pesos. Varios legisladores reaccionaron a las declaraciones de la diputada Altagracia de los Santos, quien planteó que el salario de los diputados se ha incrementado a 500,000 pesos mensuales, argumentando que los ingresos actuales no alcanzan para cubrir sus gastos. Ante las declaraciones de la diputada, el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, Amado Díaz, sostuvo que se trata de una opinión personal de su compañera, pero aclaró que no comparte ese criterio. Bueno, esa es una opinión particular de ellas.
de ella. Cada quien tiene su propia realidad, no es la mía, gracias a Dios, y es su opinión personal. Yo quiero pensar que la sacaron de contexto o que ella tiene necesidad de que otros no tenemos. Mira, yo puedo entender la sociedad, sin embargo, los roles no son lo mismo. Hay que entender también la dinámica que tenemos los legisladores, que somos el funcionario más cercano a la ciudadanía. Lamentablemente tenemos que asumir roles que no nos son inherentes a nuestras funciones, pero es la sociedad que tenemos y al final la sociedad ideal siempre va a ser un sueño. Lo importante es la sociedad real con la que tenemos que convivir. Yo pienso que no es el momento preciso para hablar del sueldo de los legisladores, sí de hablar del sueldo de los de a pie. Este es el momento de hablar de un aumento de salario para la gente que menos gana, para darle mejor calidad de vida. Los diputados, todo que aspira a diputado sabe a lo que se mete. Y todos saben desde antes de llegar cuánto gana. O sea, que no la apoya. No, ahora mismo yo estoy con lo de a pie. Que eso sí hay que aumentarle en este nuevo presupuesto. Y voy a luchar por ese presupuesto que se está estudiando para que esté contemplado un aumento de salario para los servidores públicos y privados, que tanto lo necesitan. Renuncian abogados de ANMI, dejan su caso para noviembre en Cotuí. La Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez aplazó para el próximo 17 de noviembre el conocimiento de la audiencia de fondo contra ANMI Hiraldo Peña, acusada de la muerte de la joven Yenneli Duarte Hilario. La decisión se produjo luego de que los abogados defensores Jaime Caonabo Terrero y Julio Hernández presentaran su renuncia irrevocable a la defensa de la imputada. Nosotros ahí, que vamos a salir, viene un policía a provocar con una actitud que no merecemos que nos traten así. Nosotros como dolientes, nosotros tenemos 1 año y 7 meses viniendo, ya son 3 veces la audiencia de juicio de fondo que la aplazan por culpa de los abogados de la asesina. Entonces vienen a provocarnos a nosotros como familiares y como dolientes que salgan una actitud de porque nosotros no nos vamos a quedar aquí. Lo que pasa es que uno tiene que procesar todo lo que uno está pasando para uno salir. ¿Para cuándo la reenviaron? Para el 17 de noviembre. ¿Qué usted cree que se pretende con esa actitud? Provocarnos a nosotros para que ellos den a demostrar que nosotros somos violentos. Esos son victimizándose. No sé por qué este tipo de personas cogen este tipo de actos para decir que se sienten amenazados, que sienten temor por su vida, con una persona como yo que simplemente lo que he hecho, lo correcto, le he dado la cara con dignidad, como responsable que soy, ¿me entiendes? Con mucha transparencia. A nadie he ofendido. Y ellos han tomado esa estrategia para venir con ese tipo de estrategia de que se sienten amenazados. Nadie ha amenazado a nadie, hermano. Dejen esa estupidez. Es tiempo de irnos a comerciales. En breve regresamos con más de Noticias al Punto.